Buenos días con todos. Muchas gracias al Ministerio de Planificación por la invitación a compartir con ustedes lo que hemos aprendido y a compartir también con ustedes lo que ustedes han aprendido. Muchas gracias por estar acá. Esperamos que este día, el transcurso de este día, la pasemos bien y además aprendamos y compartamos conocimientos entre todos. Ustedes tienen el programa, lo hemos cambiado un poquito, los contenidos son más o menos los mismos, pero los hemos cambiado un poquito. Voy a hacer una presentación un poco detallada sobre los principales temas y conceptos que usamos en gestión para resultados, para llegar a lo que Yalili había planteado, es decir, establecer la posibilidad de que compartamos entre todos el mismo lenguaje, porque a pesar de que estamos usando una serie de conceptos, muchas veces las personas en las oficinas públicas utilizan los conceptos de manera distinta porque un mismo concepto puede tener distintas acepciones, y si no nos ponemos de acuerdo en esos conceptos es muy difícil que podamos avanzar en cuestiones más complejas. De manera que voy a partir de cosas bastante básicas, bastante elementales. Me imagino que muchos de ustedes ya habrán visto, habrán leído, se habrán formado, habrán tenido talleres o sabrán ya de estos conceptos, pero lo importante es cómo poner todos esos conceptos digamos a la luz y acortar todo sobre ellos, que eso es lo que significa, y hacer esto que también Yalili sugería, es decir, es a la luz de esos conceptos que vamos a poder trabajar los instrumentos que el gobierno está desarrollando y que ustedes están teniendo que aplicar, porque muchas veces la dificultad de aplicar esos instrumentos es porque no hay un manejo lo suficientemente detallado y riguroso de cada uno de los conceptos. Entonces, nos toca trabajar o desarrollar los productos y uno cree que un producto es una cosa, otro cree que un producto es otra cosa, y resulta que se complica la vida así en el llenado de las matrices. De manera que el objetivo de mi presentación ahora es establecer esos conceptos. Posteriormente vamos a trabajar lo relacionado con el ciclo de gestión, en donde vamos a ver los distintos componentes o pilares que tiene el proceso de gestión de las políticas públicas. Bien, entonces, ¿cuál es el programa de mi presentación, de esta primera presentación? Vamos a ver qué es un resultado, vamos a ver cuáles son los pasos para establecer los resultados, para diseñar, para formular resultados, y en tercer lugar vamos a ver cómo se mide el logro de los resultados, y finalmente vamos a ver algunas herramientas de gestión de los resultados, por lo menos 2 o 3 cosas básicas y que yo considero que son las más importantes. Hay muchas más, pero vamos a restringirnos a estas que son las más importantes. De manera que ese es el programa de esta sesión. Yo les pido que cuando tengan... hay un espacio posterior para preguntas y respuestas, ¿verdad? Pero no me gustaría pasar si hay algo que alguien cree que no he explicado bien o que tiene una comprensión distinta, o alguna pregunta que cree que es importante hacerla. Así que, por favor, les pido que alcen la mano cuando sea ese el caso. Esto es muy importante, empezar por aquí creo que es muy importante. Dice, la gestión para resultados se basa en ideas muy sencillas, como las vamos a ver, pero son ideas sencillas, pero son muy difíciles de implementar, porque suponen un cambio de cultura en las organizaciones públicas. Problema de instrumentar esas ideas sencillas en la gestión de las organizaciones públicas es compleja, porque lo público tiene digamos, es el resultado de un sinnúmero de variables que tienen que ver con lo político, que tienen que ver con las normas, que tienen que ver con las personas, que tienen que ver con la forma en que esas personas se reclutan, con la forma en que esas personas obtienen ascensos, con la forma en que se organiza la producción de cada una de las instituciones, que no es igual que en el sector privado. En el sector privado las cosas funcionan de una manera diferente y es mucho más sencillo implementar este tipo de
de metodología. En el sector público, a pesar de que la metodología es bastante sencilla, se complica mucho precisamente porque hay algo que voy a llamar todo el tiempo cultura organizacional que impide o que obstaculiza muchas veces la implementación de la gestión para resultados. Aquí quiero dar una idea precisamente de lo que acabo de decir. La gestión para resultados implica pasar de lo que yo voy a llamar aquí una gestión tradicional de lo público con una gestión basada en los resultados, que se podría caracterizar a breves rasgos en lo siguiente. En la cultura tradicional, la que todos los países tienen, está basada en el control y está basada en la jerarquía. De hecho, todas las leyes, todas las normas que ustedes ejecutan o a las que ustedes están sometidos diariamente para hacer su gestión, está basada en la idea de que el Estado debe controlar al funcionario, debe controlar a la institución. Ahí se presupone una desconfianza básica. La idea es eso: el Estado desconfía de las instituciones, el Estado desconfía de los funcionarios y por lo tanto supervisa todo lo que tienen que hacer antes incluso de que hagan. Usted no puede gastar el dinero en lo que quiera, no, tiene que pedir permiso. Y además usted no puede tomar iniciativas, tiene que pedir permiso al superior y el superior tiene que pedir permiso al superior y así sucesivamente. Entonces hasta que se tome la decisión que se requiere para que la familia esté bien, tiene que pasar una serie de personas y tienen que pasar por una serie de autorizaciones. Lo mismo ocurre con los trámites, en fin, ustedes todos conocemos perfectamente cómo funciona este sistema jerárquico y basado en normas que previamente establecen autorizaciones. La idea de la gestión por resultados es una idea que se basa más bien en la idea de la descentralización, de la toma descentralizada de decisiones, no en una estructura jerárquica, sino que supone que las personas que están más cerca de donde es necesario realizar los servicios, de donde es más necesario tomar las decisiones, son las que tienen mayor información de qué decisiones se toman, cuáles son las mejores decisiones a tomarse. Entonces fortalece esa idea de la toma descentralizada de decisiones, por un lado, y por esa vía es más participativa, porque establece que, o parte de la idea de que todas las personas que están involucrados en procesos de trabajo, pues tienen la posibilidad de aportar con su conocimiento, aportar con sus experiencias en la solución de problemas, que la solución de problemas no viene dada exclusivamente por la jerarquía máxima y por las normas que ya están previamente establecidas, sino que ese es un proceso creativo que las personas involucradas en el trabajo llevan adelante. Entonces ese es un primer aspecto. En segundo aspecto, en la cultura tradicional, digamos, hace un énfasis en cumplir las normas, como dije anteriormente, ¿no es cierto? En la gestión para resultados se enfatiza en el desempeño. Esto es importante. Nos miden porque cumplamos normas, nos miden porque cumplamos funciones, no porque obtengamos resultados. Por ejemplo, en cuanto a lo más general, al presupuesto, lo que interesa es que yo gaste el presupuesto, que yo gaste el 100% del presupuesto. A mí me miden porque gaste el presupuesto. Si gasto los 70% del presupuesto, pero lo gasto bien, eso no es muy importante. Lo importante es que gaste el 100% del presupuesto. Por eso me premian. Pero en la gestión para el resultado lo importante no es eso, lo importante es conseguir el objetivo logrado. Es decir, lograste o no lograste incrementar la tasa de retención escolar. Eso es lo importante.
Y bueno, si para eso utilicé 50, 60, 70 o un poco más de lo que me dieron y tuve que pedir más, bueno, eso lo podemos discutir, pero lo importante es haber logrado el objetivo, haber logrado el resultado propuesto. Esto implica una gran transformación institucional, porque pasar de lo uno a de lo otro implica cambiar normas, implica cambiar estructuras, implica cambiar mentalidad. Lo otro es que en la concepción tradicional, ¿no es cierto?, hay básicamente un control del insumo. Yo controlo lo que gasto, lo que gastas, yo controlo lo que te doy, yo controlo todo lo que usas para hacer la gestión o para cumplir tu función. En la gestión para resultados no, se establece un procedimiento para cumplir los resultados que hemos acordado y te doy libertad para que creativamente puedas hacer una serie de cosas, ¿sí?, para que logres esos resultados. Te doy libertad de gestión para que logres los resultados. En la visión tradicional, los mandos altos toman las decisiones operativas. Y en la gestión para resultados, los altos mandos se encargan más bien de la conducción estratégica, no del micromanagement, como se llama, sino más bien de la visión general y emplean todo su tiempo en el trabajo más bien estratégico. Otra característica importante es que las organizaciones en la gestión tradicional están integradas funcionalmente. Cada una cumple una función. En cambio, en el otro sistema son organizaciones descentralizadas cuya integración, y esto lo vamos a ver al final, está dada más bien por el rol que cumplen en el cumplimiento, en el logro de un resultado. La integración se da alrededor de un resultado, no se da alrededor de la función que cumplen, como por ejemplo la función de educación, la función de planificación, la función de desarrollo social. Es posible que para cumplir un objetivo, un resultado, sea necesario que varias de esas instituciones se unan para poder llevarlo adelante. Lo importante es eso, la manera en que esas instituciones se unen para poder llevar adelante un resultado. Finalmente, en la visión más tradicional hay una uniformidad en el suministro de servicios públicos. Se supone que los ciudadanos son todos más o menos iguales y que por lo tanto una misma solución cabe y es buena y satisfactoria para todos. En la gestión para resultados se hace mucho énfasis en la flexibilidad de las ofertas de servicios y bienes que hace el Estado, porque se entiende que los ciudadanos son distintos y que cada uno tiene necesidades diferentes y por lo tanto es importante que haya una diversidad de ofertas para los ciudadanos. Entonces la gestión va a poner mucho énfasis en eso, en otorgar a los ciudadanos las facilidades para que sus necesidades particulares se satisfagan. Bien, esta pequeña introducción un poco solo para ver la complejidad del cambio al que nos vemos abocados y de que a pesar de que tenemos un conjunto de herramientas y de conceptos que, como dije, son relativamente sencillos, este cambio es algo complicado, es algo que no se hace en una administración, es algo que un país va logrando con el paso de varias administraciones y que precisamente por eso es importante que el país tenga un plan de cambio, un plan que le permita ir avanzando poco a poco en ese cambio cultural, en ese cambio organizacional. Bien, vamos a empezar entonces con los conceptos. El primero de ellos, que es el más elemental, es el de resultado. ¿Qué entendemos por resultado? Acá tengo una definición, o es el resumen de la definición que lo vamos a ir viendo paso a paso y que dice así. Dice, el resultado de la gestión pública es la creación de valor público, es decir, de las respuestas efectivas a las necesidades y demandas sociales establecidas mediante un proceso de legitimación democrática. Tales resultados se concretan en cambios sociales, observables y susceptibles de medición. Como ven, la definición tiene 4 partes. Quiero ir desmenuzando cada una de ellas.
En primer lugar, como ven, la definición de resultado hace alusión al cambio social. Entonces, ¿qué entendemos por un cambio social? Es un cambio en la vida de los ciudadanos, no es un cambio institucional, no son cosas que se dan, no es infraestructura que se construye, no son bienes y servicios que se dan y que se producen. Es un cambio en la vida de un ciudadano, el cambio en la vida de un niño, el cambio en la vida de una mujer, de un adulto mayor, en fin. Es además el fruto de la contribución del gobierno a la sociedad. Eso significa que es un cambio que se ha producido porque el gobierno ha hecho algo. Porque hay muchos cambios sociales que se producen por la propia dinámica de la sociedad. Por ejemplo, muchas veces los cambios demográficos no se dan porque haya habido una política demográfica, sino porque simplemente los procesos de urbanización y los procesos de crecimiento, de industrialización de las sociedades van llevando a las familias a que tengan menos hijos. Y allí el Estado no ha hecho nada. Es posible que haya escrito alguna política de población, pero no la ha instrumentado, y sin embargo ha ocurrido ese cambio que al ciudadano le afecta, porque digamos mi abuelo tenía 10 hijos, mi papá tenía 5 y ahora yo tengo 2. En ese cambio no ha participado el Estado, en la mayoría de los países, ¿no? Entonces, acá cuando hablamos de cambio social, estamos hablando de un cambio social que ha sido fruto de una contribución del gobierno o del Estado. No se ha producido solo por la sociedad. Por el otro lado, es algo entonces que no hubiera ocurrido sin la intervención del gobierno, y por lo tanto hay un tema de atribución que no es fácil, que es uno de los temas más importantes en el momento de hacer seguimiento y evaluación, atribuir el cambio efectivamente a una intervención. Este es un tema de metodología muy importante. Por otro lado, el cambio tiene que acordarse con los involucrados, no puede ser impuesto. Esta es otra cosa muy importante en la gestión para resultados. Generalmente las leyes, que son de las que se derivan las normas y muchas veces incluso los planes, no se consultan. Y se supone que ellos van a afectar la vida de una u otra forma de todos los que están involucrados en los resultados o en lo que va a producir ese plan. Aquí la idea de que el cambio social, digamos de que el Estado produce un cambio social, está ligada con la idea de que ese cambio social tiene que ser conversado, tiene que ser acordado con los que van a ser afectados, porque el Estado no tiene derecho de hacer esos cambios sin consultar a las personas que están involucradas. Digamos, hay ejemplos muy claros de esto cuando los cambios que se quiere hacer son controvertidos, como por ejemplo el matrimonio homosexual. Ese cambio es algo que afecta a la vida de las personas, sí. Es un cambio que tiene que ver con algo que ha hecho el gobierno, sí. Es imposible que el gobierno haga ese cambio sin alguna consulta con la gente, porque es un cambio que va a someterlo. Ahí lo vemos absolutamente claro. O sea, yo creo que nadie aquí diría no se tiene que consultar eso. Se tiene que consultar, todo el mundo cree que es algo que se tiene que consultar. Pero hay una cantidad enorme de otros cambios que está produciendo el gobierno que no se consultan, que no se hacen tomando en cuenta la participación de los involucrados, sea en el nivel más micro, digamos, de una comunidad, o sea en el nivel más macro de las políticas públicas nacionales. Entonces, esto también es una cosa muy importante en el caso de la gestión para resultados. Y esto tiene que ver con lo que dijimos anteriormente acerca de que son procesos de respuestas efectivas a necesidades o demandas sociales establecidas mediante un proceso de legitimación democrática. A esto se refiere el tema del involucramiento, la consulta con los involucrados. Y bien, finalmente, también es un cambio social que puede o que es susceptible de medirse. Porque si no se puede medir ese cambio, no podemos atribuir ese cambio o no
al gobierno. No sabemos cuánto cambió y no sabemos si es que ese cambio se atribuye o no al gobierno, si ese cambio puede haber sido fruto del desarrollo de la sociedad y nada más. Entonces, si no se mide el cambio, no es posible hablar de un cambio, digamos, en cuanto a gestión para resultados. Entonces, esta es la primera parte. Perdón, de esta manera, digamos, vemos qué es un cambio social. Segundo, sobre la medición. Medir el cambio es la manera de saber si se lograron o no los resultados. La medición es un aspecto muy importante de la gestión para resultados, porque es el elemento básico que nos permite a nosotros hacer seguimiento de lo que se ha hecho o no se ha hecho. Entonces, lo que yo trato de hacer acá es identificar por qué es importante medir. En primer lugar, entonces, medir el cambio es la manera de saber si se lograron o no los resultados. En segundo lugar, la medición implica definiciones precisas de los cambios que se quiere lograr. Entonces, no basta con hacer los enunciados generales que suele hacerse para definir los objetivos generales de un programa, de una política, de un proyecto. Es necesario ir bajando y concretizando y detallando qué aspectos específicos de eso se quiere cambiar. Y para eso es necesario llegar al tema de las mediciones. Ya lo vamos a ver conforme pase la exposición, cómo se hace eso. Es necesario también tener en cuenta que la medición no explica los cambios. Se necesita otros elementos que vienen dados por los sistemas de seguimiento y evaluación. ¿Qué significa esto? Significa básicamente que cuando, por ejemplo, ponemos en un objetivo de política de educación, puede ser mejorar la calidad de educación de los niños. Y yo puedo tener una medición al respecto, y esa medición puede venir dada por las pruebas de matemáticas que se toman a los niños, ¿verdad? Las pruebas estandarizadas que se toman a los niños. Y yo puedo haber tenido una meta, de eso vamos a hablar después, de incrementar en 20% la mejora de las notas de los niños en esa prueba. Esa medición no es igual al resultado que quiero lograr, que es mejorar la calidad de educación. Es una dimensión de ese objetivo. Es apenas una parte de ese objetivo. Puedo medir una parte de ese objetivo, es un instrumento para medir ese objetivo, pero no puedo asegurar que el objetivo se ha cumplido en sí mismo. Entonces, las mediciones no explican los cambios. Ahí está la medición. Efectivamente, he logrado que pase de A a B, pero ni eso explica el cumplimiento del objetivo, ni eso además en sí mismo representa un cambio, sino que es un sistema bastante más complejo que después también vamos a ver. Pero ahora quiero que por lo menos quede claro la diferencia entre la medición y el cambio. Finalmente, medir no transforma la organización. Al contrario, las organizaciones deben transformarse para que puedan medir y usar las mediciones. Este concepto me parece que es muy importante. Por lo siguiente, porque con frecuencia pensamos que al introducir ciertas herramientas, ciertos mecanismos, ciertos instrumentos, ciertos software, ciertas metodologías, ya estamos haciendo cambio institucional. Y decimos, bueno, el momento en que todas las unidades institucionales logren hacer estas matrices, el momento en que todas estas unidades institucionales logren medir los resultados, ya estamos haciendo gestión para resultados. Y en realidad es al revés. Es tan fuerte la cultura tradicional de la que hablamos hace un momento, que esa cultura se opone a la medición, esa cultura se opone a que se trabaje en función de resultados y que se mida. Entonces, lo que necesitamos es hacer un proceso de transformación institucional para que la institución esté en condiciones de medir, no al revés. No es que le metemos
instrumentos de medición y que con eso cambiamos. Al revés, hay que trabajar el desarrollo de la cultura organizacional para que a partir de eso se pueda aceptar y se pueda usar los instrumentos de medición. Ahora, ¿qué significa en nuestro concepto que dimos de gestión para resultados? Hablábamos de el proceso de legitimación democrática. ¿Qué significa el proceso de legitimación democrática? Significa que el cambio social no puede ser impuesto por el gobierno, pues que debe consultarse con los involucrados, como ya lo dijimos. Se debe informar a los ciudadanos sobre los cambios logrados. Perdón, no puedo ver acá. Sobre los cambios logrados, por ejemplo, de esto es de lo que se trata la calidad del gasto y no sobre cuánto se gastó y en qué informes y en qué se gastó, que son lo que generalmente hacen los gobiernos. Es decir, los gobiernos básicamente entregan ahora, porque eso no pasaba antes, pero ahora ponen a disposición de los ciudadanos los informes económicos y financieros. Es verdad, ¿no es cierto? Pero eso no basta. A los ciudadanos es importante informarles qué pasó con esos recursos que se invirtieron, qué se logró y qué no se logró. Desde esa perspectiva es que también participa la sociedad. La sociedad no participa solamente consultándole qué opina o qué no opina sobre lo que vamos a hacer, sino además también informándole sobre lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho, lo que hemos logrado y lo que no hemos logrado. Esa es la segunda dimensión. Una tercera dimensión es que los gerentes públicos y las autoridades rinden cuentas sobre resultados, no sobre obras realizadas. Lo más frecuente, lo común, es que nuestras autoridades informen a los ciudadanos sobre los hospitales que construyeron, sobre las nuevas escuelas, sobre las carreteras. Y con esos hospitales, con esas carreteras, con esas nuevas escuelas, con los talleres que dieron a los maestros, con los libros que se compró a los estudiantes, ¿se logró o no se logró mejorar la calidad de educación? Eso no sabemos. Eso ya no nos dicen, eso nosotros ya no decimos. ¿Por qué? Porque no sabemos. Porque no sabemos si esas cosas que hicimos realmente contribuyeron a mejorar la educación. Entonces, en la gestión para resultados, los gerentes públicos tienen que rendir cuentas sobre eso, sobre resultados, y no solo sobre obras. Una cuarta cosa es que los ciudadanos piden cuentas sobre los resultados de la gestión de gobierno y no solamente sobre las obras, porque eso es de lado y lado, no solamente son las autoridades, digamos, las que juegan a ese juego, sino también los ciudadanos. ¿Los ciudadanos qué hacen? Piden obras. Los ciudadanos le piden al gobierno obras, le dicen, las comunidades le dicen, constrúyame una escuela, deme libros, hágame una cancha de fútbol, constrúyame un hospital. Pero no le dicen, yo quiero que el hospital funcione bien, no le dicen, yo quiero que mis hijos salgan de aquí, de la escuela y consigan, y que esa escuela sea de tan buena calidad y el colegio sea de tan buena calidad que puedan conseguir trabajos. Eso los ciudadanos no piden eso, los ciudadanos generalmente piden obras. Porque el conjunto, digamos, de las reglas del juego están dados para que las obras sean el centro y no generalmente los resultados. Entonces, la gestión para resultados implica también ese cambio de parte de la población, que ellos vayan aprendiendo a que lo importante en la gestión pública son los resultados, y eso también va tomando tiempo, educar a la población, a los medios de comunicación. Generalmente los medios de comunicación no se interesan en estas cosas, ellos también se interesan solamente en resaltar, digamos, el cumplimiento de las obras y nada más. Entonces, bueno, esto respecto al tema de qué es lo que significa el proceso de legitimación democrática. Con todo esto quiero volver a repasar el concepto que he dado. Hemos dicho entonces que es un resultado en la gestión para resultados, es
Un resultado, perdón, de la gestión pública es la creación de valor público. Vimos lo que significa valor público, cambio social básicamente. Eso significa dar respuestas efectivas a las necesidades o demandas sociales establecidas mediante un proceso de legitimación democrática. Vimos qué significaba la legitimación democrática, vimos que tales resultados se concretan en cambios sociales, vimos lo que significa cambios sociales y finalmente vimos que deben ser observables y susceptibles de medición, y vimos en este ámbito qué significa que sean medibles. No sé si queda alguna pregunta, algún vacío sobre esto, porque esto como que da base, sobre esto vamos a ir trabajando todo el tiempo, porque en resumen hemos visto que es un resultado, que es valor público, cambio social, medición y participación ciudadana. ¿Queda claro el panorama? Bien. Ahora, una vez que ya hemos acordado en términos muy generales qué significa un resultado, vamos a ver qué pasos hay que dar para establecer resultados. Ya sabemos qué es un resultado, ya sabemos qué es lo que vamos a buscar en nuestra gestión. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Y aquí defino 3 pasos sencillos. El uno es definir resultados, que es básicamente definir objetivos y que está en la base del trabajo que ustedes cumplen, que es la planificación. Es en el pilar, digamos, o el momento de planificación, en el momento en que se definen los resultados. Además, definir indicadores para que saber si esos resultados se cumplieron o no se cumplieron, cosa que también se hace en el ciclo de planificación. Y en tercer lugar, definir las metas, que ya vamos a ver qué significan, que también se hace el momento de planificación, de manera que este proceso es básicamente un proceso de planificación. Vamos a ver entonces el tema de definir los resultados. Y para definir los resultados básicamente se usan modelos lógicos que me imagino muchos de ustedes ya conocieron e incluso trabajan cotidianamente con ellos, y que son básicamente 2, son los que yo voy a explicar un poquito, que es el modelo de marco lógico por un lado y el de cadena de resultados. Hay más, pero son los que estamos usando con más frecuencia en la región. Bien. Entonces, en primer lugar, para generar un resultado, lo primero que necesitamos hacer es tener un problema. Y para eso tenemos la metodología del marco lógico, que nos permite a nosotros analizar e identificar un problema. Un problema generalmente, este no es un curso de marco lógico, yo voy a pasar rapidísimo sobre eso, pero solamente es para refrescar para los que ya saben esto, y para quienes no saben darles un pequeño vistazo sobre el asunto. Entonces, partimos de la idea de que vamos a formular un resultado, pero para formular un resultado, un objetivo, yo primero tengo que saber cuál es el problema social. Y entonces yo, para analizar el problema social, hago lo que se llama un árbol de problemas. Un árbol de problemas en el cual yo enuncio primero el problema, identifico cuáles son las causas de ese problema y después identifico los efectos de ese problema. En este caso, por ejemplo, el ejemplo es, el problema es que hay una alta accidentabilidad de los automotores. Hay muchos accidentes. Hago una investigación y determino que las causas de esto son la imprudencia de los conductores, calles en mal estado y vehículos en mal estado. Esas son las causas subyacentes. Y hay causas más básicas, por ejemplo, en el caso de los vehículos en mal estado, porque muchos son obsoletos y otros no tienen mantenimiento. ¿Y cuáles son los efectos de este problema? Es que los pasajeros llegan tarde al trabajo como resultado de los accidentes y que hay una alta frecuencia de lesiones y muertes. En el caso de que los pasajeros llegan tarde al trabajo, estos efectos además causan altas pérdidas económicas, y el hecho de que hayan muertes y lesiones también ocasiona que haya una desmejora en el caso de la empresa, porque no puede hacer las cosas que se había comprometido a hacer. En fin, este tipo de metodología, digamos, se usa frecuentemente para hacer análisis de problemas, de cualquier tipo de problemas sencillos
hasta problemas complejos. Puede sofisticarse y complejizarse mucho el árbol dependiendo del problema. Como por ejemplo este caso, que es algo un poco más complejo, ¿no es cierto? La alta tasa de enfermedades de una localidad, el análisis de ese problema es bastante más complejo, va a tener causas más complejas, va a tener efectos más complejos. Entonces, en primer lugar, para identificar un resultado, lo primero que tenemos que saber es el problema que tenemos y tenemos que tener una explicación lógica a las causas y a los efectos del problema. Una vez que tenemos esto, pasamos a establecer el objetivo y hacemos el árbol de objetivos, que es lo contrario al árbol de problemas. En lugar del problema, vamos a tener ahí el propósito. Y en lugar de las causas, vamos a tener los medios. Y en lugar de los efectos, vamos a tener los fines. De esa manera, hacemos un análisis que nos permite dar la vuelta al problema y convertirlo en una solución. Entonces, este también es una metodología que se puede implementar pues, para cualquier tipo de situación, como la misma que hemos visto aquí, que es la accidentabilidad de los automotores, o cosas mucho más complejas. Solo para ver la consistencia del ejercicio, es que respecto al problema de accidentabilidad de los automotores, el propósito que sería el resultado, digamos, que queremos lograr es una accidentalidad reducida, que rebajen los accidentes que tienen los automotores. Los medios que tenemos son el otro lado, digamos, de las causas, que son, en este caso, prudencia de los conductores, calles en buen estado, vehículos en buen estado, y los, digamos, ¿qué vamos a lograr con eso? Es decir, los fines, bueno, que los pasajeros llegan a tiempo, que las pérdidas económicas se han disminuido, etcétera. Entonces, así es como llegamos a establecer qué es un resultado. Este es el paso. Empezamos por el problema y del problema llegamos al resultado. Si no hacemos este proceso lógico, y la mayoría de las veces no se hace, se lo hace en los proyectos siempre se lo hace, pero en políticas no siempre se lo hace. Pero es necesario, es muy importante hacer este paso, este proceso que nosotros lo sabemos hacer muy bien en los proyectos, pero como digo, en políticas y en muchas acciones y actividades del gobierno generalmente no se lo hace. Una vez definidos los objetivos, es decir, los resultados, usamos la cadena de resultados o la matriz del marco lógico para diseñar una estrategia. Este es el segundo elemento. Es decir, ya sabemos cuál es el objetivo, pero ahora tenemos que saber cuáles son las estrategias que vamos a usar para lograr el objetivo. Y ese es otro aspecto que generalmente no lo consideramos en los planes nacionales. Los planes nacionales, yo he hecho una revisión de casi todos los planes de América Latina, y ustedes encuentran que se pasa muy frecuentemente del enunciado del objetivo a las actividades que se van a hacer para cumplir, pero uno no encuentra necesariamente en esas actividades una estrategia lógica, coherente, bien formulada, que además fue producto de un análisis de distintas o de un menú de alternativas en las que el planificador dijo, ok, el objetivo es esto y yo puedo lograr esto a través de la opción A, la opción B y la opción C, y al analizar la opción A, B y C me quedo con la B porque tiene menores costos, porque me aseguró a mí que además voy a poder, utilizar más eficientemente los recursos, en fin, etcétera. Ese tipo de análisis generalmente no se hace. Sí se lo hace a nivel de los proyectos, a veces de los proyectos se lo hace, pero no siempre se lo hacen a nivel de las políticas. Entonces, bueno, en ese proceso de definición de estrategias, es muy importante usar los instrumentos como el marco lógico o la cadena de resultados. Acá vamos a ver los dos, muy brevemente. La cadena de resultados, que siempre la estamos usando en la gestión para resultados, es así de sencilla. Tenemos insumos, procesos, productos, efectos e impacto. Ya vamos a ver el significado de cada uno de ellos. Acá solamente quiero presentar el gráfico general.
y decir que la parte de insumos, procesos y productos corresponden a la ejecución de cualquier intervención, y la parte de productos, efectos e impactos son las que pertenecen al ámbito de los resultados. Es decir, la gestión para resultados, cuando hablamos de resultados estamos hablando de productos, efectos e impactos, de esas tres cosas. Es muy común que en los instrumentos y en las rendiciones de cuenta y en las cosas que hacemos, generalmente hablemos solo de los productos, que es lo que yo decía hace un momento, de las obras son productos. Pero es muy importante ir más allá de los productos y trabajar también en el ámbito de los efectos y de los impactos. Vamos a ver estos temas más, definiciones más tarde. Entonces los resultados, digamos, engloban esos tres puntos. Y es allí donde se crea el valor público y el cambio social, a partir de efectos e impactos. El consumo del producto no necesariamente produce cambio social, pero el efecto sí y el impacto sí es cambio social, y por lo tanto es el lugar en donde está el valor público del que habíamos hablado anteriormente. Bien, aquí tenemos las definiciones de cada uno de los pasos o de la cadena de resultados. Va a ver que es muy sencillo. Los insumos, pues es obvio, son los recursos financieros, humanos, materiales empleados para generar los productos. Aquí no hay ningún misterio. Los procesos son las actividades realizadas para transformar los insumos en productos. Muchas veces yo veo que se confunde actividades con productos. Los productos son los bienes y servicios elaborados. Hay una gran diferencia entre actividad y producto, pero es muy frecuente encontrar que se confunde actividades con productos. Los productos son bienes y servicios elaborados, es algo que puede consumirse, es algo que un destinatario consume. Un servicio, un médico prestando atención a un paciente, eso es un servicio. Un ciudadano que obtiene su carnet de identidad, un ciudadano que va y matricula su auto en el municipio, servicios. Libros entregados por las escuelas a los niños, niños educados por los maestros, esos son ya productos. Las otras son actividades, los talleres que el maestro hace para educar, para capacitarse, son actividades. Es producto desde el punto de vista, y así se empiezan a complicar las cosas, es producto desde el punto de vista de quien provee el servicio de capacitación. Para él es un producto, ¿no es cierto? Desde el punto de vista, exacto, desde el punto de vista más general es intermedio, pero desde el punto de vista de la empresa o la ONG que está brindando el servicio de capacitación, para ellos está el producto, ¿no? Entonces, digamos, entre procesos y productos, a pesar de que en la definición es bastante clara, es bastante común encontrar que la gente ve dificultades en esto. Vamos a ver eso también. Los efectos son cambios en el comportamiento o en el estado de los beneficiarios como consecuencia de la recepción de los productos, es decir, de los bienes y servicios. El efecto es, ¿qué le pasa al niño por haber asistido a la escuela? ¿Qué le pasa al paciente por haber recibido atención médica? ¿Qué le pasa a la familia por haber recibido o por ser beneficiaria de una carretera que el Estado construyó? Esos son los efectos. Y finalmente los impactos son los cambios en las condiciones de vida de la población objetivo. Fíjese la diferencia importante en el ámbito entre efectos e impacto. El efecto afecta, digamos, a la persona, al que consume el bien o servicio. El impacto está referido a la sociedad, a la comunidad, no a la persona, no al individuo, sino a todos. Es el efecto acumulado del consumo de los bienes y servicios. Ese es el impacto.
Y también es algo que es difícil establecer. Mientras más complejas son las intervenciones o las políticas, es difícil establecer qué es un efecto, qué es un impacto. Hay gente que se especializa en eso. No siempre es fácil hacer esa distinción. Conforme más compleja es la política, es más difícil hacerlo. Bien, la otra herramienta que podemos usar para hacer este proceso, digamos, es el marco lógico, que es algo un poco más complejo, pero que en el fondo, digamos, tiene los mismos elementos de la cadena de resultados. Yo he puesto ahí las dos cosas para que se pueda ver. Que básicamente es lo mismo, aunque sean dos instrumentos diferentes, pero fíjense, el marco lógico tiene esa matriz, ¿no es cierto?, en la cual se pone en la primera columna fin, propósito, componentes, actividades, y en las otras columnas se ponen los indicadores con los cuales se va a medir esos distintos tipos de objetivos, los medios con los que se va a verificar los indicadores, y segundo, los supuestos. No voy a topar el tema de los supuestos, es una cosa más compleja, pero sí quiero que se den cuenta que hay una relación clarísima entre la cadena de resultados y el marco lógico, porque los impactos son lo mismo que el fin, los efectos son lo mismo que el propósito, los productos son lo mismo que los componentes, los procesos son lo mismo que las actividades, y los insumos, en el caso de la cadena de resultados, es lo que en el marco lógico se pone en donde se encuentran actividades con indicadores. En el casillero de actividades e indicadores se ponen los insumos en el marco lógico. De manera que es exactamente lo mismo. Ustedes pueden desarrollar la cadena de resultados y después de hacer la cadena de resultados pueden detallar más la intervención o la estrategia de intervención llenando la matriz de marco lógico. Muchas veces la gente se complica en el marco lógico precisamente porque además de hacer la cadena de resultados tiene que llenarla de supuestos, y eso es un paso adicional complejo. A mí me parece que es la parte más difícil del marco lógico, hacer la parte de supuestos. Porque eso significa hacer análisis de riesgo básicamente, y eso es algo que no nos enseñan con frecuencia. Pero uno puede partir simplemente de la cadena de resultados y se les va a facilitar hacer el trabajo del marco lógico partiendo de esta forma. Entonces, bueno, de esta manera nosotros logramos formalizar y logramos identificar con claridad el resultado que ya hemos desprendido del problema que vimos anteriormente. Bien, una vez que entonces hemos definido resultados, ¿qué hacemos? Vamos a definir los indicadores. ¿Qué son los indicadores? Son expresiones de variables mediante las cuales se pueden medir los logros alcanzados, observar los cambios vinculados con una intervención o analizar los resultados de una intervención para el desarrollo. Los indicadores expresan el avance de los distintos elementos de la cadena de resultados y en el mejor de los casos dan cuenta de todas las dimensiones del desempeño. Y he puesto aquí, ojo, son un proxy, no dan cuenta categóricamente del logro de un objetivo. Es decir, los indicadores son eso, indican un aspecto particular que nosotros creemos que es bueno o que nos da la posibilidad de comprender de mejor manera si un objetivo se cumple o no se cumple. Y por eso digo que es un proxy. No estamos diciendo, no podemos asegurar con un indicador si el objetivo se cumple o no se cumple, porque el indicador es una partecita, es una pequeña partecita del complejo, digamos, de la compleja situación que significa un cambio social, un efecto o un impacto. Un indicador nos dice algo respecto a eso, indica. Es como cuando vamos al médico. El médico va a usar va a tomar la temperatura, va a tomar la presión y con eso puede indicar, con eso puede saber algo, pero no puede saber todo acerca de nuestra salud.
igual que un examen de sangre. Pues saber algo acerca de nuestra salud, no todo sobre nuestra salud. Los indicadores son exactamente lo mismo. Con esto vamos a lograr saber algo respecto del cumplimiento de los objetivos, no todo respecto del cumplimiento de los objetivos, porque para eso necesitamos procesos analíticos mucho más complejos, que también los vamos a ver después. Entonces, insisto entonces, pero estos indicadores son expresiones que nosotros llegamos a concluir que sirven para medir resultados, y para esto se necesita expertise, se necesita gente que sepa de estas cosas. Esto también lo vamos a ver. Es decir, no son cosas que nos inventamos, no son cosas que a nosotros se nos ocurren. Los expertos en educación, ellos saben cómo medir si los niños aprendieron o no aprendieron a leer y a escribir. Los expertos en salud saben cómo evaluar las condiciones epidemiológicas de una población. Los ingenieros saben cómo medir si es que la carretera estuvo bien construida o no estuvo bien construida. Es decir, es algo que tiene que ver con la expertise profesional. No se puede construir indicadores sin expertos que sepan de las materias. ¿Cuáles son los atributos? Y esto me imagino que ustedes lo habrán visto también. Los atributos de los indicadores, los atributos básicos que tienen que tener son 5. Se dice que tienen que ser claros, relevantes, económicos, medibles y adecuados. Para que se acuerden de esa palabra, se pone crema, ¿sí? Que significa claro, relevante, económico, medible y adecuado. ¿Y qué significa claro? Que sea preciso e inequívoco, es decir, que ustedes mirándolo o leyéndolo sepan exactamente qué es lo que va a medir el indicador. En segundo lugar, tiene que ser relevante al tema, tiene que ser apropiado en el sentido de que tiene que poder medir lo que efectivamente se pide del indicador. Tiene que ser medio económico, es decir, que se lo pueda obtener a un costo razonable, y esto es muy, muy, muy importante. Tal vez es algo que se suele pasar por alto, porque al inicio, cuando uno hace la planificación, suele decir, este indicador es muy bueno para medir tal cosa, pero resulta que yo no tengo la suficiente información histórica recopilada para hacer eso, o que los costos de recoger esa información es sumamente alta. Y sí, entonces es un excelente indicador, pero yo no voy a tener dinero, ni voy a tener el tiempo para poder recoger toda la información que se requiere para construir el indicador. Entonces eso es muy importante tener en cuenta, que sea disponible a un costo razonable, que sea medible en el sentido de que pueda verificarse y adecuado, es decir, idóneo para medir el desempeño. Ya vamos a ver el tema del desempeño más tarde, porque ese es un tema específico e importante. Bien, ahora vamos a desagregar un poquito más el tema de los indicadores y vamos a ver que hay distinto tipo de indicadores. Por lo menos en este caso vamos a examinar los indicadores que hay para cada uno de los eslabones de la cadena de resultados. Entonces yo puedo establecer indicador para ver si he cumplido o cómo me va en cada uno de los distintos eslabones de la cadena de resultados, empezando por abajo. Y aquí pongo la definición y además pongo un ejemplo. Como sabemos, ¿no es cierto? Los insumos son los recursos financieros, humanos y materiales, y además miden la eficiencia en el uso de estos recursos. Un indicador de insumos puede ser el número de profesores o el número de alumnos que maneja cada profesor. Esos pueden ser en el campo de educación indicadores que yo puedo medir, usar para ver cómo están los insumos. Subo un paso más arriba, los procesos. La definición son actividades realizadas para transformar insumos en productos y miden la eficiencia en la realización de estas actividades. Los indicadores buscan medir la eficiencia de la realización de estas actividades en el caso de los procesos. Ejemplos, en el caso de educación, días de clase al año que tienen los niños, horas efectivas de clase dictadas diariamente por los maestros. Ahí estoy haciendo un análisis de los procesos.
En el caso de los productos, la definición son bienes y servicios productivos y sus atributos calidad. El indicador siempre va a mirar atributos calidad en el caso de productos. Un ejemplo, alumnos promovidos. ¿Cuántos alumnos pasaron de año, por ejemplo? Es el producto de un maestro de clase, de un maestro, de una escuela, de un distrito, puede ser medido así. Efectos, ahí pasamos ya, acuérdense, los efectos son el resultado que tienen las personas, en los ciudadanos, el consumo de bienes y servicios. Cambios en el comportamiento, estado de los beneficiarios después de recibir bienes y servicios. Y un ejemplo puede ser el porcentaje de estudiantes de 12º grado que obtienen 7 o más en las pruebas de aprendizaje estandarizadas. Ese puede ser el efecto. Y finalmente el impacto son cambios en las condiciones de vida de la población objetivo, y un indicador podría ser el porcentaje de egresados que consiguen empleos en el sector formal de la economía. Como ven, conforme vamos subiendo en la escalera se complejizan los indicadores. Es mucho más fácil obtener el número de profesores por el número de profesores por escuela o el número de alumnos por profesor, que saber el porcentaje de egresados que consiguieron empleos en el sector formal de la economía. Para eso necesitamos no solo, primero el Ministerio de Educación no tiene esa información la tiene que seguramente trabajar con el Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo tampoco tiene esa información, seguramente van a tener que hacer una encuesta para poder sacar esa información. Es decir, conforme subimos en la escalera, los indicadores se hacen cada vez más complejos, más difíciles y requieren de una mayor expertise. En el ámbito nacional, en el ámbito de la planificación y del seguimiento y evaluación nacionales, están casi siempre trabajando solamente en productos, efectos e impactos. Eso también lo vamos a ver más tarde. En el ámbito más de la gestión del servicio público, están trabajando en insumos, procesos, productos. Por ejemplo, un director, no sé cómo funciona acá el sistema de salud o educación, pero los directores regionales, distritales, están trabajando básicamente sobre insumos, procesos y productos. Eso es lo que hacen esos directores. Se fijan en esa información. El ministro no trabaja sobre eso. El ministro trabaja básicamente sobre productos, efectos e impactos. Desgraciadamente no es así. Desgraciadamente los ministros trabajan casi solo sobre productos porque esa es la información que tienen. Pero en realidad deberían trabajar sobre productos, efectos e impactos. Ese debería ser el ámbito del gerente y del político. Y el del gerente, digamos, de servicio tiene que ser insumos, procesos y productos. Vimos cómo se diseñan resultados, hemos visto los indicadores, ahora vamos a ver cómo se establecen las metas. Primero, definición sobre meta. ¿Qué es una meta? Una meta es una expresión cuantitativa de los indicadores que los cuales a su vez miden el logro de un objetivo. Una meta es una expresión cuantitativa de los indicadores. Acá las metodologías varían un poquito dependiendo de cómo, digamos, la definición de las metodologías varía un poquito. En algunos casos conciben el indicador ya como meta. En el marco lógico, por ejemplo, ustedes si ven los indicadores del marco lógico, incluyen una meta. Hay otras metodologías que no, que diferencian entre indicador y meta. A mí me gusta más diferenciar entre indicador y meta porque son procesos, digamos, en cierta medida independientes. Por un lado, primero identifico el indicador, es decir, la manera en que voy a lograr, que voy a identificar el cambio. Y después identifico la meta, es decir, cuantifico ese indicador. Son procesos que están integrados, pero me parece que es mejor hacerlo así como yo lo estoy diciendo. Primero hacerlo uno y después lo otro.
Entonces son expresiones cuantitativas de los indicadores que a su vez miden el logro de un objetivo, por un lado. Su función es influir en el desempeño midiéndolo. Indica a los gerentes públicos, autoridades y funcionarios hacia dónde dirigir sus esfuerzos. Esto es sumamente importante y es algo sobre lo cual generalmente no se habla mucho. Hay mucho énfasis en que la meta, en cómo diseñar metas y en que las metas son una manera de medir el objetivo. Pero no se habla mucho de que la meta tiene un efecto muy importante en la gestión, y es que focaliza la atención del gerente, y no solamente del gerente, sino del servidor público en general. Es decir, si a cualquiera de nosotros te dicen, tienes que construir una casa, y el objetivo, ¿cuál es el objetivo? Digámoslo, ¿cuál es el objetivo de la casa? El objetivo de la casa es que la familia que va a vivir en esa casa se sienta cómoda y se sienta bien. Entonces, ese es el objetivo. La casa es el bien, ¿no es cierto? Pero al constructor le dicen lo siguiente: su meta es construir esa casa en una semana. Pues a ese arquitecto se le va a olvidar por completo el bienestar de la gente, se le va a olvidar por completo que la gente tiene que estar cómoda y bien en esa casa. El objetivo se le va a olvidar por completo y se va a fijar en la meta, que es que en 7 días esa casa tiene que terminarse. Hay que tener muy en cuenta que ese es el efecto de la meta. Hay que tener muy en cuenta que el efecto de la meta es ese. Focaliza en un aspecto en particular el cumplimiento de un objetivo. Entonces, esto se los digo porque a menudo se toma la meta como si fuera el objetivo. El objetivo no es igual que la meta, son cosas distintas. El objetivo, lo que realmente queremos lograr es los objetivos. La meta es una manera de aproximarnos al objetivo a través de la cuantificación del indicador. No son cosas similares. Vamos a empezar con esta sesión. Voy a continuar entonces exponiendo el punto 3 relativo a las metas. Habíamos visto anteriormente qué es un resultado, habíamos visto cómo se producen o cómo se definen los resultados, y el tercer punto era el establecimiento de metas. Vimos entonces que las metas eran expresiones cuantitativas de los indicadores que a su vez, como vimos, medían el logro de un objetivo. Vimos que la función de las metas es influir en el desempeño midiéndolo, pues indica a los gerentes públicos y autoridades y funcionarios hacia dónde dirigir sus esfuerzos. Entonces yo estaba deteniéndome un poquito en esto que yo decía que es algo que generalmente no se enfatiza, y es en el poder que tiene la meta de señalar tanto a los funcionarios como a los gerentes y a las autoridades hacia dónde ir. Entonces focaliza la intención, focaliza el rumbo, focaliza el camino y dice, bueno, vamos todos hacia allá. Eso tiene un efecto positivo de concentrar esfuerzos, pero como les digo, uno no por eso tiene que creer que con las metas el cumplimiento de metas es igual a cumplimiento de objetivos, que vamos a ver más tarde eso, que el análisis del cumplimiento de los objetivos es algo más complejo que eso. La meta se usa además, como saben, para el sistema de seguimiento. El sistema de seguimiento está hecho básicamente en base a metas, porque todas se cuantifican y todas entran entonces en el sistema de seguimiento. Otro tema que también es poco, he visto que se enfatiza poco, es el hecho de que las metas son importantes, y son importantes, como les dije, porque focalizan, y porque focalizan es importante que no hayan muchas. Si hay metas, si hay demasiadas metas, no sirven. Porque el efecto de focalizar es que, el efecto de la meta es focalizar, pero si usted focaliza todo, no está focalizando nada.
Entonces, si tienen metas para todo, no tienen metas para nada, es como no tener metas. Entonces es muy, pero muy, muy importante discutir ese aspecto, tener pocas metas, metas bien concentradas, metas bien consensuadas, metas que realmente expresen o expliquen lo mejor posible del cumplimiento del objetivo. Y finalmente es importante tener metas también para toda la cadena de resultados, es decir, trabajar metas para los insumos, trabajar metas para los procesos, para los productos, los efectos y los impactos, porque como vieron, los distintos tipos de metas sirven para distintos propósitos de gestión. Las metas de insumos, procesos y productos son para los gerentes que están trabajando en los procesos, en la gestión, digamos, y los otros son más bien para las autoridades y a nivel nacional también se usan más. Ahora, establecer metas, para establecer metas, ¿qué necesitamos? Necesitamos tres cosas. Necesitamos conocer la línea base, y conocer los insumos, costo y procesos y viabilidad. Este tema de la línea base, ustedes saben, es muy importante. Es muy frecuente, lastimosamente, que cuando uno ve las hojas de metas y ves la columna de línea base, generalmente la columna de línea base dice 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque no hay mediciones anteriores, no hay mediciones previas. Y en algunas cosas, en algunos productos, tiene que ser 0. Por ejemplo, si un producto es una norma, bueno, esa norma no había antes y va a haber una norma, entonces es muy fácil, no hay donde perderse. Pero en variables que son cuantitativas y que deberían, digamos que se establecen en una variable continua, debería siempre haber una línea base y la mayoría de veces no hay. Y ese es un problema porque eso tiene que ver con la evaluabilidad de la intervención, con la evaluabilidad del objetivo, y muchas veces la posibilidad de evaluar esos objetivos o esos proyectos o esas intervenciones es muy escasa porque no existen líneas bases, y las líneas bases es un patrimonio, digámoslo así, del país. Es una información muy importante que el país tiene y que tiene que irse cada vez fortaleciendo más y más. Yo lo llamaría así, esa información es patrimonio público, porque te sirve para hacer líneas bases. Si no tienes líneas bases es difícil que puedas medir el desempeño, es difícil que puedas realmente además establecer buenas metas, porque para que con el paso del tiempo la gente va dándose cuenta de que una meta funciona o no funciona de acuerdo a los análisis que va haciendo, y puede hacer esos análisis solo si tiene buenas líneas bases. Si no tiene buenas líneas bases es difícil que tú puedas mejorar el enunciado de tus metas. De manera que el tema de las líneas bases es muy importante, porque además sin línea base obviamente no puedes medir la meta. Y por otro lado, este también es un tema importante que lo vamos a ver más tarde, me parece también, es el tema de los costos de las metas. Yo no puedo establecer una meta sin tener una idea del costo, de lo que me va a costar la meta. Y por eso también es importante tener información sobre lo que viene, digamos, sobre todo lo anterior al establecimiento de la meta, que es el saber los insumos que voy a necesitar para poder cumplir esa meta, que generalmente es de efecto o de impacto. Para poner un ejemplo, quiero incrementar en 10% la matrícula escolar. Imaginémonos un país que tiene una matrícula baja de 80% y quiero incrementarla en 10%, 90%. Y yo no puedo incrementar en 10% o llegar al 90% de matrícula escolar así sin más ni más. O sea, eso está muy bien como objetivo político, pero yo tengo que trabajar con Hacienda y tengo que trabajar con educación para ver cuánto me va a costar ese 10%. De pronto ese esfuerzo me cuesta un montón de dinero que el presupuesto no está en capacidad de financiar. O sí, no sé.
pero no puedo establecer una meta sin tener idea del costo. Pero hay otros que nosotros decimos que es como la operación normal, digamos, todo lo que son salarios, que al final no se va a recibir un presupuesto adicional para el grupo. A nosotros no sucede por ejemplo, que si decimos vamos a abrir tantos números, o sea, sabemos cuánto nos cuesta el presupuesto que tenemos para la construcción de esos números. Pero hay un costo indirecto, ¿verdad? Que ya está comunitario, ¿verdad? Que es todo el salario, los servicios, la infraestructura, la comunidad de trabajo de los funcionarios. Y cuando tenemos que hacer esa vinculación de estos sistemas que trabajan en la calle, pues ya hay que hacer esa vinculación como de qué proporción se puede asociar, digamos, a esa meta de lo que son los costos o gastos, digamos, ya están por El tema del costeo, me parece que habría que hacer un taller solo sobre costeo porque es uno de los temas más importantes y menos desarrollados en los temas de gestión para resultados. Hoy no voy a topar ese tema, es un tema complejo y que requiere, digamos, de dedicarle tiempo. Pero efectivamente, creo que un país que ha avanzado interesantemente en esto ha sido Perú. Porque a ellos les preocupó, porque la reforma que hizo Perú la hizo desde Hacienda, y bueno, en Hacienda están los contables, los economistas, ya saben. Para ellos es muy importante estos temas. Entonces, ellos hicieron programas presupuestarios. Ellos empezaron una reforma haciendo programas presupuestarios. No lo hicieron desde planificación, sino desde presupuesto. Entonces, hicieron programas presupuestarios y por lo tanto era muy importante para ellos, además de tener claros los objetivos, las metas, todo esto que estamos hablando, tener claros los costos. Entonces, generaron una metodología de costeo en la que se le dedicaron un montón de tiempo y un montón de esfuerzos y durante mucho tiempo, digamos, mucho de la organización trabajó en esto del costeo. Aún así, ellos tuvieron bastante éxito, digo yo, en aspectos como salud, por ejemplo, donde ya habían costos históricos y tenían muchos antecedentes y podían manejar muy bien el costeo. Pero en programas nuevos, hasta ahora tienen dificultad. O sea, una medición que hicimos en el 2012, me parecía que tenían como el 50% del presupuesto público ya en programas presupuestarios. Y del 100% de programas presupuestarios solo tenían buen costeo del 20%. Y eso que le dedicaron años, por las dificultades que tiene el costeo. Pero eso no significa que no le demos, que precisamente porque sabemos que es un tema difícil y porque sabemos que ahí vamos a tener dificultades, pues tenemos que dedicarle tiempo desde ya al tema del costeo y tener metodologías y bueno, hay programas donde eso es mucho más fácil hacer, hay programas donde es mucho más difícil hacer, hay instituciones que tienen información histórica sobre eso y que es más fácil, hay otros que no tienen información histórica en infraestructura y ese tipo de cosas. Se supone que debería haber más información para hacerlo. Hay actividades que se costean más fácilmente que otras, en fin, es decir, es un tema complejo, no lo voy a tratar acá, pero sin duda es un tema así, con prioridad número 1 para poder vincular, además, ese es el otro tema, ¿cómo vinculo planificación con presupuesto? Uno de los nexos es costos. A la final, planificación operativa implica mucho eso. Profesor, aunque vamos despacio, sí es cierto que ya venimos avanzando en varias cosas. Por ejemplo, Hacienda está trabajando en muchas instituciones en la implementación de las normas internacionales de contabilidad del sector público, precisamente para llegar a una contabilidad de costos y de costos. Por otro lado, el mismo plan en proyectos de inversión, cuando en la metodología de la publicación de evaluación de proyectos hay que pedir un análisis costo-beneficio, por ejemplo, los proyectos. Quiero decir que se está avanzando. Que ya hay herramientas que ya han venido trabajando y que pues ahí vamos avanzando, ¿verdad?
Carlos Ministerio de Cifras que está implementando en este momento lo correspondiente a las normas internacionales de contabilidad para incluso llevar una contabilidad patrimonial, ¿verdad? Claro, y el tema entonces está aprovechar todos los avances que se han hecho para poder usarlos precisamente en la valoración de las metas, de cuánto me cuesta, cuánto me va a costar una meta en educación, en salud, en fin, las metas del plan, ¿no? Las metas para poder establecer, porque según entiendo, los costos que están actualmente en el plan son costos que no están digamos, conectados con Hacienda, ¿no? Sino son costos o estimaciones que se hizo en planificación, que no están negociados con Hacienda. Entonces, ese es un paso importante, es decir, llegar a que esos presupuestos estén elaborados en costos y que esos presupuestos o esas estimaciones estén, digamos, alineados con Hacienda. Entonces, por ahí me parece que va el punto respecto de este tema. Bueno, el otro asunto respecto de metas es que debe haber un responsable institucional y personal. Generalmente los planes tienen responsables institucionales, sin embargo este responsable a veces es el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud. Es importante ser lo más específico respecto del responsable. El departamento tal o la jefatura tal del ministerio, y además una persona que puede ser el director o que puede ser un jefe de área, lo que sea, pero es muy importante que las metas haya a quien pedirles cuentas, porque si es el Ministerio de Educación el responsable de la meta, pues el Ministerio de Educación es... ¿Quién es el Ministerio de Educación? Nadie. El ministro, pero si el ministro, a veces hay un ministro un año y a veces hay un ministro el otro año, así siempre es importante especificar lo más posible el responsable de rendir cuentas por la meta. El otro asunto importante es que de las metas se deben elaborar informes de cumplimientos de metas y esos informes deben ser, si existe un sistema de seguimiento, un sistema electrónico de seguimiento, esas metas deben actualizarse casi semanalmente o mensualmente. No hay razón, teniendo un sistema electrónico, de que no se actualicen con mucha frecuencia y con mucha periodicidad. Si el sistema no es así, no está sumamente desarrollado, es importante que por lo menos sea una vez cada 6 meses la actualización de las metas y que haya informes. Y estos informes no deben ser únicamente una matriz con, digamos, el listado de metas, sino una reflexión sobre eso. Una reflexión que me permita a mí ver, bueno, esto es lo que dije que iba a hacer, llegué hasta esto, y un análisis de tendencias, un análisis de quién está bien, quién está mal, en qué áreas se observan mejorías, en qué áreas se observa que hay retrasos y sobre todo razones de esto. Generalmente este análisis no se hace. Generalmente lo que observamos es un listado de metas que se van cumpliendo o no se van cumpliendo y cuán lejos están y nada más. Y esto, claro, esto último que estoy mencionando es algo más propio de la evaluación que del seguimiento, ¿no? Ahora, acá, solo para alertar, hay lo que yo llamo unos puntos ciegos. Las metas tienen unos puntos ciegos. Y es que, como dije al principio, la meta focaliza la atención tanto del supervisado como del supervisor en un aspecto de objetivo que hace visible el indicador, pero tiende a opacar el resto de cosas. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado, sobre todo ustedes, digamos, que cumplen la función de planificación, que es, me parece a mí, la función que más... una mirada más integradora tiene del conjunto de cosas. Entonces es una función muy importante de la planificación mirar eso, ¿no? Que si bien focaliza la atención, puede perder también de vista la visión de conjunto que vamos a recuperar con la evaluación. Se tiene que prever también los efectos deseados y no deseados de las metas. Esto también es muy, muy, muy importante.
Cuando uno establece metas, tiene que reflexionar sobre la posibilidad de que esas metas pueden traer efectos no deseados. Hay un ejemplo clásico ya en este punto y que se ha discutido mucho en Estados Unidos acerca de el programa que desde hace son como 15 años se viene ejecutando en todos los Estados Unidos, un programa federal para mejorar la educación de los niños, y se impuso metas para que las escuelas reciban ingresos de acuerdo a las calificaciones que los chicos tenían en las pruebas estandarizadas de las escuelas y colegios. Entonces, si tú cumples esa meta y mejoras tus promedios, te dan más dinero. Si tú no haces eso, pues tienes el mismo dinero que tenías antes como escuela. Esto trajo un efecto perverso que ya algunos lo habían visto antes, y es que muchos profesores se dedicaron a darle mucho tiempo a los chicos entrenamiento para tomar las pruebas. Entonces empezaron los padres a quejarse de que gran parte de la actividad escolar era dedicarse a tomar pruebas y a dar pruebas y a prepararse para las pruebas, y se olvidaron, o digamos rebajaron el número de horas dedicadas a enseñanza y los chicos aprenden. Gran discusión en los Estados Unidos al respecto, una discusión enorme, importantísima. Varios estados decidieron retirar como criterio de asignación de recursos, y fíjense, fue la meta, ¿no? O sea, cómo se concibió el programa, que finalmente se expresó en una meta que tuvo un efecto no deseado. ¿Podían prever ese efecto? Algunos dicen que sí, porque de hecho hubo analistas políticos que no estaban de acuerdo con eso y que decían que esas metas debían ser uno de los criterios, no debía ser el criterio para asignación presupuestaria. Sin embargo, se hizo así y tuvo este efecto que fue en cierto sentido negativo. Puede haber otros ejemplos, pero en todo caso es importante siempre estar consciente de que las metas pueden tener efectos negativos también. Bien, hemos visto como resumen, ¿no es cierto?, los objetivos, los indicadores y las metas. Ahora vamos a ver qué es el desempeño. Esta palabra la mencioné varias veces, pero ahora vamos a tratar de definir lo que es el desempeño y a ver un poquito de sus características. ¿Qué es el desempeño? Es la medida en que una intervención o una entidad que se ocupa de fomentar el desarrollo actúa conforme a criterios, normas y directrices específicas u obtiene resultados de conformidad con metas o planes establecidos. Sí. Es la medición del desempeño, entonces la que a nosotros nos va a permitir valorar si el cumplimiento de esas metas, si el alcance de esos indicadores pues nos ha permitido o no nos ha permitido dos cosas. De lo que hemos estado hablando, cumplir con los planes, cumplir con los objetivos que hemos dicho que vamos a lograr, pero también el desempeño mide, ¿no es cierto?, si se actúa conforme a criterios, normas y directrices específicas, porque en varios casos el desempeño, claro, no está ligado solamente al ejercicio de mirar si se cumplen o no planes u objetivos, sino también al cumplimiento de estándares. Por ejemplo, en educación es muy típico. Vamos a mirar el desempeño de las escuelas, como dije, a partir de las pruebas estandarizadas, o vamos a mirar la calidad del sistema de salud conforme al cumplimiento de los estándares que el ministerio mismo tiene y que deben cumplir los hospitales, los centros de salud, etc. El análisis de eso también es un análisis de desempeño. Pero en este caso estamos más abocados al tema de los planes y cumplimiento de objetivos. Ahora bien, el desempeño se analiza a través de indicadores que miden, como hemos visto, los resultados establecidos en la planificación y los criterios, normas y directrices que guían la intervención en las entidades. ¿Qué es el desempeño? Segunda filmina. La medición no explica las razones del buen o mal desempeño. Se necesitan modelos de análisis más complejos y abarcadores para ofrecer explicaciones, la evaluación,
¿Por qué? Porque el desempeño es una variable dependiente de múltiples factores que interactúan en la implementación de las políticas públicas. Esto es muy, muy importante. El desempeño es el resultado de un sinnúmero de factores. ¿Por qué un ministerio, por qué una institución, por qué una empresa funciona mejor que otra? Bueno, en parte porque tiene sistemas de gestión bien instalados, en parte porque están alineados todos sus componentes al logro de un objetivo, pero también en parte por el liderazgo. El liderazgo del gerente, el liderazgo de un ministro, y eso no lo tomamos nosotros en cuenta en nuestros sistemas. O por una coyuntura, de pronto, los precios del petróleo. Un gobierno X puede tener un fantástico desempeño aparentemente porque es exportador de petróleo y ese año, esos 2 años hubo una bonanza petrolera. O al revés, un país que necesita de petróleo y subió los precios del petróleo, pues ese país ese año le fue mal porque los precios del petróleo estuvieron altos y mucho, digamos, y el desempeño, ¿sí? El impacto en el desempeño que tuvo eso ha sido muy importante, y eso es un aspecto que estuvo fuera del control totalmente de la institución, del país o de lo que se esté analizando. El liderazgo es un aspecto que sí puede estar, que sí puede considerarse dentro del desempeño. De hecho, hay sistemas o métodos como, por ejemplo, seguramente conocen se me fue el nombre. Ya me voy a acordar. Métodos que sí consideran el liderazgo dentro del desempeño. Hay unos que sí y otros que no. En todo caso, el desempeño es el producto de una cosa bastante compleja, de organizaciones complejas, de manera que los indicadores no son suficientes para medir el desempeño. Y por eso decía acá que se requiere análisis o procesos de análisis más complejos que incluyen la evaluación, que sí tiene una visión más abarcadora, y además la evaluación, eso lo vamos a ver hoy tarde, explica por qué algo funcionó o no funcionó. El seguimiento no, el seguimiento te dice, te toma fotos y no te da explicaciones. El desempeño requiere de explicaciones. ¿Cuáles son las dimensiones del desempeño? Hay muchas aproximaciones a esto. Esta es una de esas aproximaciones. Y es que las dimensiones del desempeño pueden dividirse en 4. En eficacia, esto también me imagino son términos que todo el tiempo están usando, ¿no es cierto? Eficacia, eficiencia, economía y calidad. ¿Qué es eficacia? Es el grado de cumplimiento de los objetivos. Eficiencia, la relación entre productos e insumos. Economía, la capacidad para generar y administrar los recursos para cumplir los objetivos. Y calidad, la calidad de los bienes y servicios producidos. Ahora vamos a ver esto. A mí me gusta verlo aquí, porque aquí se entiende, en esta visualización se entiende mucho más estos conceptos y sirve para que nos pongamos de acuerdo. Fíjense que la eficacia es la relación, o se ubica en el área de efectos e impactos de nuestra cadena de resultados. Vamos a analizar efectos e impactos cuando analizamos eficacia. ¿Cuántos de los efectos y de los impactos logrados han coincidido con el resultado que nosotros originalmente pretendíamos lograr? Ese es el área de la eficacia. El área de la eficiencia es la relación entre insumos y productos. ¿Cuán bien lo hemos hecho? ¿Cuán rápido lo hemos hecho? ¿A qué costo lo hemos hecho? ¿Hemos sido eficientes? ¿Nos ha costado poco? ¿Nos ha costado mucho? En fin, está ubicada en el área, en la relación entre insumos, productos y procesos. El tema de economía también está ubicado en los mismos componentes, y el de calidad está ubicado específicamente en la de productos, porque lo que la calidad va a medir es básicamente calidad de productos, bienes y servicios. Ahora, tengo algunos ejemplos de indicadores
en cada una de las partes de la cadena de resultados. Perdón, no, esto es en cada una de las dimensiones del desempeño. Después lo uno con la cadena de resultados. Entonces vamos a ver. En el caso de la eficacia, la definición es, como hemos visto, el grado de cumplimiento de los objetivos. Y un ejemplo de indicador acá podría ser la tasa de mortalidad materna o la tasa de desnutrición de niños de entre 0 y 3 años. ¿Por qué? Porque generalmente estos son objetivos a largo plazo, ¿no? Estos son los objetivos generales de una política. Una política de salud generalmente puede tener como objetivo impacto, efecto, la disminución de la tasa de mortalidad materna es típico, o las tasas de desnutrición de los niños. Entonces ese sería un indicador de eficacia. Un indicador de efecto sería pacientes atendidos por médico al día o costo promedio de inmunización por niño. Ahí estoy en el ámbito de la eficiencia, estoy relacionando insumos, productos y procesos. En el ámbito de la economía, un indicador podría ser el porcentaje de atrasos en el pago a proveedores de salud, por ejemplo, o el porcentaje de recuperación del costo de los servicios de salud por parte del hospital. Ese podrían ser indicadores de economía que también me están relacionando insumos con actividades y productos. Y finalmente, en el ámbito de la calidad, ejemplo de indicador podría ser el porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio o el porcentaje de partos en un hospital que cumplieron con las normas y estándares de calidad de partos que seguramente el Ministerio de Salud tiene. Entonces, bueno, claro, efectivamente esos indicadores solamente se concentran en el eslabón de calidad dentro de la cadena de resultados. Entonces, estos son algunos ejemplos de indicadores. Es bueno que existan indicadores en estos cuatro ámbitos, ¿no es cierto? En estos 4 ámbitos. Entonces yo puedo tener, como acaban de ver, indicadores para insumos, procesos, productos, efectos e impactos, así como tenía, y por tanto puedo tener metas para cada uno de estos eslabones. Y puedo medir entonces el desempeño en cada uno de estos ámbitos. A ver. Sí, acá, ¿cómo se hace el análisis y la valoración del desempeño? Pues básicamente se hace una matriz de indicadores de las distintas dimensiones del desempeño y de los eslabones de la cadena de resultados, la que nos permite una valoración más completa del desempeño. Recuérdense que antes yo decía, un indicador, una meta, un indicador no es suficiente para entender si es que logramos o no logramos un objetivo. Es importante tener una visión bastante más comprensiva. ¿Cómo logro esa visión más comprensiva? Logro a través de una matriz que me permite, una matriz compuesta por indicadores de las distintas dimensiones del desempeño y de las distintos eslabones de la cadena de resultados. Entonces, una matriz como esa puede ser esta, en la cual tengo en las columnas tengo las dimensiones del desempeño y en las filas tengo los eslabones de la cadena de resultados. Entonces, una intervención X puede tener una matriz de este tipo y para cada uno de los cuadraditos se puede poner un tipo de indicador. Entonces, yo he puesto aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, en el ámbito del consumo, el número de maestros o el presupuesto asignado a una región del país, por ejemplo. En el ámbito de intersección entre el proceso y la eficiencia, puedo tener la relación entre gastos administrativos y gastos en docentes. En el cuadrado en el que se intersectan producto y eficacia, la tasa de promoción escolar. Veamos el de calidad. Calidad por producto, el porcentaje de comités de padres de familia satisfechos con el servicio escolar.
en el ámbito de la eficacia e impacto, el porcentaje de graduados de educación secundaria que obtienen empleo, etc. Algunos de estos cuadros se llenan, otros cuadros no se llenan de acuerdo con lo que vimos anteriormente. Es decir, yo que sé, no se llena, por ejemplo, en el ámbito de la calidad, básicamente es el producto, porque no vamos a medir calidad de las otras cosas, entonces se llena solo ese cuadrado. En el ámbito de la eficiencia no se llena efecto e impacto, porque ya vimos que el efecto y el impacto tienen que ver con más bien la eficacia y no la eficiencia. Entonces, la construcción de una matriz de este tipo obviamente es una cosa más sofisticada, pero nos permite tener un mejor análisis del desempeño de cualquier intervención. Esto es algo que se puede construir en cualquier intervención. Lo supongamos que tenemos la matriz y que hacemos esas cosas y que sabemos que no tenemos información suficiente sobre el desempeño real de nuestras intervenciones. ¿Cómo se mejora el desempeño? Mejorar el desempeño toma tiempo. Se requiere cambiar la cultura organizacional. Y volvemos al tema con el que empecé, es decir, cambiar de cumplir objetivos a lograr resultados. Cambiar esa cultura institucional. Por tanto, no es suficiente elaborar normas, instrumentos y metodologías, es necesario un plan de largo plazo para implementar los cambios. Esto me parece que es importante y estuvimos hace un momentito hablando con algunas colegas acá. Y esto es tal vez lo más difícil en América Latina, porque el problema es que para lograr ese cambio institucional se requiere del concurso de varias administraciones gubernamentales. Los cambios organizacionales no son cambios que se hacen, como ustedes saben, en 2 años, en 3 años. Se requiere un periodo prolongado de 2, 3, 4 administraciones para que las cosas funcionen, para que vayan madurando los procesos, para que la gente vaya cambiando, las normas vayan cambiando, los instrumentos vayan cambiando. Eso no se cambia de un día a otro. Entonces, la instalación de sistemas que mejoran el desempeño toma mucho tiempo, porque es cambio organizacional y hay que ser conscientes de eso y siempre promover entre nuestras autoridades y los técnicos la claridad de que esto no se hace de un día a otro. De que además es necesario un plan de largo plazo para implementar las reformas. Y esto sí es un instrumento que, digamos, nosotros podemos promover. En la medida en que haya un plan, responsables y de alguna manera financiamiento para ese plan, podríamos pensar en que puede haber continuidad de ese plan. Pero si no tenemos un plan de cambio, si lo que hacemos son intervenciones aisladas para el cambio, difícilmente la administración que viene va a saber, bueno, si eso funcionó o no funcionó. O sea, la idea es la siguiente: si la gente que hace salud, si la gente que hace educación, si la gente que hace infraestructura tiene planes para 10 años, tiene planes para 20 años, de hecho, planificación, ustedes no están trabajando en prospectiva, trabajando más del mediano plazo. Bueno, ¿por qué no hay también planes para el cambio organizacional? El cambio organizacional se planifica. Las reformas de la gestión pública se planifican a mediano, a largo plazo también. Es decir, entonces la pregunta es esa: ¿por qué sí hay planes a mediano y largo plazo en todos los sectores, no hay también en que es muy importante, que es el de la gestión pública? Entonces a eso viene esta reflexión, ¿no? Medir el desempeño no transforma la organización, al contrario, las organizaciones deben transformarse para medir el desempeño, lo que dije anteriormente. Respecto a jerarquía de usos y usuarios, empezar. Sí, este es un tema importante. Siempre existe la tendencia a implementar los planes de mejora del desempeño, los planes de reforma institucionales por arriba.
Y es comprensible que eso sea así, porque son los líderes, los que están en la cumbre, los que hacen posible ese cambio. Sin embargo, los cambios que tienen que ver con la medición de resultados y el uso de los resultados, si bien son liderados y dirigidos desde arriba, tienen que empezar haciéndose por las bases, por la gente que usa la información. Voy a explicarlo de esta manera. Imagínense ustedes, estaba poniendo siempre el ejemplo de la escuela. En la escuela, ¿cuál es el instrumento de seguimiento que existe para ver el desempeño de los niños? La libreta escolar. ¿Sí? La libreta escolar. ¿Perdón? Sí, claro, los exámenes, pruebas que terminan en la libreta escolar de cada niño. De cada niño, las notas de los niños. Imagínese que eso no existe, que no existe libreta de calificaciones de niños, sino que el maestro decide... no el maestro, sino el rector decide hacer un sistema de notas o digamos un sistema de seguimiento para saber cómo están los niños, y entonces hace pruebas a los niños y las ve él y se reúne con los maestros y dice, bueno, este niño tiene que mejorar y este otro es indisciplinado, etcétera. Pero los niños no reciben las libretas. Solo los profesores y los directivos conocen las notas y el desempeño de los niños, pero los niños no conocen. ¿Se imaginan ustedes un sistema así? No sería viable. Exacto, porque ¿quiénes son los más interesados en saber las notas? Los papás y los niños, porque si los papás y los niños no saben las notas, es imposible que los niños puedan mejorar su desempeño. Pues esa locura que les cuento existe y funciona en el ámbito público. O sea, así manejamos. Es decir, el Ministerio de Planificación sabe cómo están desempeñándose las unidades, o el Ministerio de Salud sabe cómo están desempeñándose las unidades de salud de los pueblos, de los caseríos, de las ciudades, en fin. Pero ellos no saben. A ellos no les dan retroalimentación, ellos no reciben eso, solo saben arriba. Entonces, ¿cómo es posible que las escuelas, los servicios públicos puedan mejorar su desempeño si no reciben información sobre desempeño? La información sobre el desempeño se la quedan arriba, no baja. Entonces, una primera cosa, el desempeño y la información sobre el desempeño tiene que empezar a gestionarse, a digerirse abajo. Si no, no va a cambiar nunca el desempeño, jamás. Si no se empieza por abajo, no funciona. Obviamente el cambio se hace arriba, los instrumentos se hacen arriba, etcétera, y se empuja desde arriba. Pero tiene que usarse abajo, tiene que empezarse usando abajo. La estrategia se define arriba, claro, pero el uso empieza abajo. Entonces, esto es una cosa sumamente importante. Acá les traje una gráfica, voy concluyendo ya, solo para poner, digamos, el abrebocas a lo que viene un poquito más tarde y que va a trabajar Roberto, sobre la relación entre esto que ya hemos visto, que son la cadena de resultados y los ámbitos de desempeño o las dimensiones de desempeño, con lo que vamos a llamar o con lo que estamos llamando el ciclo de gestión de las políticas públicas. El ciclo de gestión de las políticas públicas tiene para nosotros 5 pilares: planificación, presupuesto, gestión financiera, gestión de programas, bienes y servicios y seguimiento y evaluación. Yo acá las he puesto para que vean cómo la cadena de resultados tiene que ver con eso. Entonces, fíjense, el área de planificación, ¿no es cierto?, a la que podemos distinguir entre planificación operativa y planificación estratégica, la planificación estratégica está más del lado de ver los efectos y los impactos, y la planificación operativa está más en el ámbito de trabajar con insumos, actividades y productos.
Eso tanto en lo micro, como en el desarrollo de un servicio, como en lo nacional también. Cuando hago planificación operativa, lo que yo necesito es tener información sobre insumos, sobre actividades, sobre productos. Cuando hago planificación estratégica, estoy hablando siempre de efectos, de impactos. En el presupuesto también pasa algo parecido. Cuando el presupuesto está pensando en calidad del gasto, en eficiencia, en efectos, en impactos, entonces estamos hablando básicamente del presupuesto por resultados. Cuando el presupuesto está en el área más bien de la asignación, cuánto le pongo a cada una de las cosas, está pensando en el ámbito de insumos, actividades, productos. Ahora, el área, además de insumos, los insumos tienen mucho que ver con la gestión financiera pública. Es básicamente cómo el dinero fluye para las compras, para que la gente pueda pagar los distintos cosas que necesita para hacer actividades. Y finalmente, el área de programas, proyectos y servicios está relacionado con los productos, con el desarrollo de los productos. Ahí no lo podía poner bien, no se ve muy bien gráficamente, pero esa es la idea. Vamos a ver después estos temas, estos 5 pilares de la gestión para resultados, pero me parecía que era importante ver cómo esto se relaciona con la cadena de resultados. Finalmente quiero terminar mi exposición con algunas ideas sobre lo que considero que son factores que obstaculizan la implementación de la gestión para resultados. El primero de estos es que el gobierno no puede planificar, presupuestar para resultados si no gestiona para resultados. Eso es muy importante. Es decir, es iluso pensar que la planificación se puede hacer para resultados si es que no se hace también un presupuesto para resultados y si es que los servicios, los ministerios no se gestionan para resultados. No es posible. No es posible que se hagan planes para resultados, presupuesto para resultados, pero los ministerios no gestionen en base a resultados. Eso no es posible. Pero a pesar de que no es posible, a veces parece que creyéramos que eso es así. Entonces el gobierno gestiona los dineros públicos de la misma manera que gestiona las organizaciones. En eso es bastante coherente, ¿no? Es lógico. Por otro lado, la gerencia pública centrada en el cumplimiento y control enfatiza la adhesión a reglas preestablecidas que limitan la iniciativa gerencial. Para gestionar, para resultados, los gerentes necesitan tener flexibilidad en el uso de los recursos, que es un poco lo que decía al principio de mi exposición. Si a usted le dicen, tienes que lograr este objetivo y tienes que hacerlo de esta manera y cuidado con esto, con otro, con aquello, y no le dan libertad de gestión ni de movimiento, pues usted va a limitarse a cumplir funciones, no va a tratar de cumplir su objetivo, porque si va a tratar de cumplir su objetivo, lo más seguro es que vaya a recibir una glosa de Contraloría. Cuando los empleados no asumen seriamente sus responsabilidades, el gobierno tiene dificultades para lograr los objetivos que se ha propuesto. En muchos países los funcionarios están desmotivados por el bajo salario, el clientelismo y la corrupción. Aquí este tema es fundamental, es decir, una gestión para resultados necesita de un servicio civil adecuado, de un servicio civil motivado, de un servicio civil bien pagado, de un servicio civil estable. Lamentablemente eso en América Latina no es algo por lo cual podamos sentirnos orgullosos. Nuestro servicio civil tiene muchos problemas y a la par que desarrollamos los mecanismos y los sistemas de gestión para resultados, tenemos que desarrollar un servicio civil que esté a la par de los retos que esto implica. Entonces, estos son algunos de los obstáculos que dificultan la implementación de la gestión para resultados. Hablé también del tema de la responsabilización. Sí, cuando no se responsabiliza a los gerentes de lo que hacen o logran, es vano intentar planificar y presupuestar para resultados. Esto de la responsabilización es muy importante porque significa lo que dijimos hace un rato, decir a los gerentes que les planteamos un objetivo, les planteamos el cumplimiento de resultados, pero les damos a ellos los instrumentos y la flexibilidad para que puedan hacer eso. Los responsabilizamos de algo, pero además les damos los mecanismos para hacerlo.
Y finalmente, la cultura es un determinante crítico de cómo se gerencian las organizaciones. La cultura se refiere a las normas, usos, costumbres, expectativas de las organizaciones. Suelen ser difíciles de cambiar y son transmitidas de generación en generación, como vimos antes. Este también es un factor que obviamente obstaculiza la implementación de la gestión para resultados. Bien, hay tres, más que herramientas, tres instrumentos, tres vías por la cual la gestión para resultados, por la cual la gestión para resultados puede lograrse o puede implementarse. La una es a través de la medición para resultados, que ya es lo que ya vimos, la exposición anterior ha sido mucho sobre las mediciones. La segunda es la alineación organizacional, de eso no he hablado, y la tercera es los incentivos, de lo cual tampoco he hablado, y me imagino que Roberto Algo va a hablar sobre los incentivos. Muy brevemente, sobre la medición ya vimos indicadores y metas para medir logro de resultados, sistema de seguimiento para la gestión de información de indicadores y metas, informes periódicos de análisis de logro de las metas. Y esto no mencioné, comunicación de los informes e incorporación del análisis de logro de metas en la toma de decisiones administrativas. Esto es fundamental. Ya, decidimos cuáles son los resultados. Medimos los resultados y hacemos informes de los resultados. Todo perfecto. Pero si no incluimos en el proceso administrativo, en el momento de la toma de decisiones, el análisis de esa información sobre resultados, no pasa nada. No pasa nada. Los informes se quedan en saludo a la bandera. Entonces, la incorporación de esas informaciones sobre resultados en la toma de decisiones es clave, es fundamental, y son de decisiones presupuestarias, pero también son decisiones administrativas. ¿Cuántas veces las autoridades toman decisiones sobre distintas cosas basándose en esa información? ¿Cuántas veces se decide presupuesto o asignación presupuestaria tomando en cuenta esa información? Es posible que haya alguna información de eso, es posible que el país ya tenga algún tipo de información sobre eso, pero sin embargo no se usa. Entonces aquí el mensaje es ese, ¿no? Lo que hace valiosa la información sobre resultados es el uso de esa información. Si no se usa, pues no sirve. Sobre el tema de alineación, yo quiero plantearles este siguiente esquema, en el cual tenemos, por un lado, alineación vertical, por otro lado, alineación horizontal, y he planteado dos niveles: el nivel nacional, en el cual, digamos, se ubica la función de planificación del Mideplan, y el otro, el nivel institucional, en el cual puede estar la función de planificación, pero de las unidades de planificación. Entonces, con eso hice esta matriz en la cual identifico algunas cosas de la alineación que son importantes. En el área del nivel, en el primer cuadrante, nivel nacional, alineación vertical. Es decir, la alineación en este caso consiste en alinear todas las normas y resultados comunes a nivel nacional, sectorial y territorial. Es decir, no es posible tener normas y resultados que sean unos para el país, otros para los sectores y otros para el territorio. Necesitamos alinear lo nacional, lo sectorial y lo territorial en cuanto a normas, instrumentos y resultados. Los mismos resultados que busca el país, de buscar los sectores y los mismos el territorio, eso es obvio. La alineación, este cuadrante es el más obvio de todos. El segundo cuadrante, alineación a nivel nacional, horizontal, y es en el que, aunque parece obvio, la cosa no es muy obvia, y de eso va a hablar más Roberto. Es el enfoque, la integración horizontal de los distintos sistemas nacionales de gestión, la alineación entre planificación, presupuesto, gestión financiera, gestión de programas y seguimiento y evaluación.
que tengan la misma lógica, el mismo instrumental, la misma filosofía, los mismos principios, las normas y las metodologías que rigen estos distintos sistemas. La mayoría de las veces no tienen la misma lógica y los mismos principios, se basan en ideas distintas. La reforma del sistema de gestión financiera fue hecha hace 30 años y está pensada de una manera. Las leyes de presupuestos se hicieron 20 años después y piensan de otra manera. Las normas de planificación se hicieron después y piensan de otra manera. Entonces es muy importante alinear esos sistemas nacionales de gestión pública. En tercer lugar tenemos el nivel institucional de alineación vertical, en la cual lo importante es la contractualización de la gestión. Y aquí viene el tema de los contratos por resultados. Es decir, dentro de una misma institución, el ministro puede contractualizar la gestión del gerente público o del director o del viceministro en función de resultados. O el ministerio puede contractualizar la gestión de un hospital o la gestión de un área escolar en base a resultados. Y acuerda con los gerentes o acuerda con los directores resultados, y por esos resultados los evalúa. Esa sería entonces la alineación en este ámbito de lo vertical en el nivel institucional. Y finalmente la alineación horizontal en el nivel institucional implica que las unidades institucionales actúan en convergencia para cumplir resultados. Es decir, que en el Ministerio de Salud la unidad de planificación trabaja coordinadamente con la de presupuesto y con la de finanzas y con las unidades técnicas para lograr los resultados que se proponen, cosa que no siempre es así. Entonces, replicar la alineación tanto horizontal como vertical en todos estos ámbitos. Como ven, eso no es algo fácil, es decir, esto necesita un plan. Para hacer este tipo de cosas se requiere un plan que vaya poco a poco instalando los cambios. Finalmente, el tema de los incentivos, que es una herramienta muy poderosa que tiene la gestión para resultados. Los incentivos contribuyen a la creación de una cultura basada en la obtención de resultados, estimulando comportamientos deseados y castigando los no deseados. Los mecanismos de incentivos se pueden clasificar según el número de receptores, individuales o colectivos, y según el tipo de incentivo, monetario y no monetario. Todos los incentivos están ligados a la consecución de resultados. Esto es lo importante, el incentivo está ligado a la consecución de resultados y deben tener reglas claras y conocidas por todos. Acá les presento un pequeño cuadro en el cual he dividido el tipo de incentivo por el tipo de receptor. Entonces, y he puesto algunos ejemplos. Monetarios colectivos son incentivos monetarios colectivos, por ejemplo, fondos concursables, financiamiento de proyectos institucionales, fondos adicionales que se entregarían a las instituciones por buen desempeño. El Ministerio de Educación logra adecuado desempeño en tal área, bueno, entonces vamos a poner un fondo concursable y le vamos a dar más dinero para que ejecute, por ejemplo. Colectivos no monetarios, reconocimiento público de los logros de las instituciones, traspaso de responsabilidades. Lo primero se hace mucho, lo segundo no. En algún país conocí, por ejemplo, recuerdo que en Colombia se hacía eso con los municipios. Había una ley de descentralización y se traspasaba recursos y responsabilidades a los municipios, pero no se los traspasaba o se los traspasó de una sola, sino que el municipio demostraba tener capacidad para hacerse cargo de la policía de tránsito, por ejemplo, y entonces el gobierno le entregaba los recursos y le devolvía o le daba esa responsabilidad. Ese es un ejemplo. Monetarios individuales.
salarios diferenciados, bonos anuales. En esto algunos países han estado trabajando el tema de los salarios diferenciales de acuerdo al desempeño. Esto es muy común en la empresa privada. Y finalmente, incentivos no monetarios individuales, que es lo más común en el sector público, ¿no? Cierto tipo de reconocimientos que se hace a empleados que se han destacado, en fin, es bastante común esto. Entonces, bueno, esta es una panorámica breve de esto, mi resumen de lo que hemos visto. ¿Qué es un resultado? Pasos para establecer los resultados, cómo se miden los resultados y finalmente las herramientas de gestión para los resultados. Espero que haya servido para ponernos a todos en el mismo loop respecto de los conceptos y que sirva para lo que viene posteriormente. Muchas gracias.